Hay algunas personas que nos hacen falta, pero algunos tienen su causa justificada y bien, porque es así, tiene que ser de esa manera. Hoy me gozaba con la alabanza, me gozaba y podía experimentar lo que dice la alabanza. Hay un mover en este lugar. La presencia del Espíritu Santo se siente en este lugar. Qué bueno. Y venía mientras adorábamos como una palabra y decíamos, porque estamos en un tema que es la evangelización, evangelizar, llevar este testimonio de Cristo a la gente, a todos los que están ahí. Y el pensamiento que venía mientras adorábamos es que tenemos un testimonio aquí en Coín. La Iglesia Buenas Nuevas de Coín tiene un testimonio ante la sociedad que vive aquí. Estos vecinos que están aquí arriba saben que todos los domingos por la mañana nosotros estamos en este lugar adorando y se escuchan las canciones ahí arriba, lo que dicen. Los miércoles, saben los del bar que son los mismos que van al mar religiosamente, saben también quiénes de nosotros venimos a este lugar y hacemos lo que hacemos. Nos conocen perfectamente, absolutamente. Entonces, estamos llevando un testimonio, una evangelización grandísima. Esa gente sabe perfectamente que aquí adoramos a Dios. Amén. Quizás no es el Dios que ellos adoran o que ellos tienen, porque ellos adoran a metal, a madera, a bronce, a otras cosas. Quizás sus dioses son el trabajo, quizás sus dioses es la familia, quizás sus dioses es el campo, las cosas. Pero ellos saben que nosotros los días domingo por la mañana estamos aquí, los días miércoles estamos aquí, los días sábados estamos aquí. Ellos saben que aquí viene y se ensaya la música, la adoración al Señor. Lo saben perfectamente. Ellos conocen nuestras caras, aunque usted crea que no, nos conocen. Saben, nos tienen identificados perfectamente. Qué bueno es eso. Por supuesto que yo no voy a predicar de esta cuestión en esta mañana, pero ese era el pensamiento que venía mientras adoraba al Señor. Hermano, sírvale al Señor de todo tu corazón. Sírvale con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Hermano, sírvale a Él. Escúchame, es el mejor jefe que podemos tener. Amén. Él es el único que paga como ningún otro. Absolutamente. Dale lo mejor al Señor. No te reserves, hermano. Porque hoy vamos a hablar de un tema un poco delicado, pero no por ende sin esperanza. Hoy vamos a hablar de que Cristo es nuestro abogado. Cristo es nuestro abogado. Alguien dijo que nosotros como personas debemos tener 3 cosas: un abogado, un cura y un político, según el mundo, ¿no? Nosotros debemos tener un abogado, alguien que abogue por nosotros. Cuando tu causa es perdida, cuando la situación requiere de una ayuda, usted necesita un abogado en tu vida. Cuando usted tiene problema, ¿quién busca? Un abogado para que le solucione el problema, el papeleo, toda la cuestión. Así que en esta mañana yo quiero comenzar leyendo una porción de la palabra y entrando en la exposición de la misma. Y vamos a buscar, los que tienen la Biblia en papel
o si no aquí en el monitor lo podemos tener, el capítulo 2 de Primera de Juan. Capítulo 2 de Primera de Juan, los primeros 6 versículos que dicen de la siguiente manera. Primera de Juan 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Él dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Aleluya. Cristo es nuestro abogado. Aquí el apóstol Juan en este capítulo 2 hace referencia o está exponiendo dos cosas claras. Lo primero que él va a resaltar es el remedio para el pecado. El pecado tiene remedio, tiene cura, tiene solución. El pecado no es que no tenga solución. El pecado es muerte, dice la palabra. Pero el pecado tiene solución. Y nosotros vamos a mirar esto en esta mañana. Esto es lo primero que resalta el apóstol en los versículos 1 y 2 y al final del 7. Y lo otro que hace relevancia a Pablo, el apóstol Juan en este capítulo, es para que luego poder sentar los principios de nuestra conducta con Dios y con los hombres. Esto es lo que resalta este capítulo 2 de Primera de Juan. Nosotros nos vamos a centrar en la primera parte, lo que va a ser el remedio para el pecado. Nosotros el día sábado, por eso es muy importante el estudio bíblico. El estudio bíblico nos da la capacidad de poder interactuar los unos los otros y edificarnos nosotros los unos a los otros. Amén. Por medio de la palabra de Dios. Y nosotros estamos hablando de un tema supremamente importante, que es la evangelización, el ganar almas, el poder hacer una evangelización eficaz. Y todo esto culminaba que para poder hacer una evangelización eficaz era necesario estar llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, andar sin pecado. Porque el Espíritu Santo no anda en el pecado. A santidad. Anda en la santidad. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y el Espíritu que mora en nosotros, con mayúscula, es santo. Y la hermana dice, andad en el Espíritu. Y sé santo, como yo soy santo. Entonces, ya no sé ni lo que estaba diciendo, pero sé que estaba diciendo algo importante. El pecado tiene solución, tiene remedio. Dice, leyendo el contexto de esta primera parte del capítulo 2, en el capítulo 1, en el versículo 5, capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5.
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ese es el contexto de la palabra. Aquí podemos decir que nos deja la impresión, el apóstol nos deja la impresión de que el pecar es inevitable. ¿No? Nos deja la impresión de que pecar es inevitable. Y yo hago una pregunta: ¿es esto verdad? ¿Que el pecar es inevitable? Preguntémonos. La verdad es sencilla. La verdad es que nuestra carne, nuestro cuerpo es frágil. Es frágil. Aún después de haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor de nuestra vida, todavía nuestra carne sigue siendo frágil. La carne siempre va a estar sujeta al pecado. Hay dos leyes que habitan en nosotros, los cristianos. Los cristianos. Hay dos leyes. La ley del pecado y de la muerte, y la ley del espíritu y la vida. Esas dos leyes van ahí en un mismo individuo. Entonces, en la carne hay fragilidad y en la carne vamos a tropezar y en la carne pecaremos. Pero hay otra ley que me dice que es la ley del espíritu de vida, que dice que Él es fiel y justo en perdonar nuestro pecado y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Si decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios y la verdad de Dios no está en nosotros. ¿Sí me entiende? Aquí dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz, no tinieblas. Hay tinieblas y hay luz. Dios siempre será claridad, Dios siempre será solución, Dios siempre será vista. No tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. La cuestión aquí a entender es en dónde estamos. Si estamos en la carne o estamos en el espíritu. ¿Dónde estamos? Porque dependiendo donde tú estés, así será tu condición. Dios es luz. Amén. Y la luz no está en la tiniebla. Y la luz vence la tiniebla. Amén. Decimos, la verdad es que nuestro cuerpo es frágil y vamos a tropezar y vamos a caer. Pero el apóstol no nos deja solamente con esta variante de que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hemos pecado. Según, miremos primero Santiago 3.2. Santiago 3.2 nos dice de la siguiente manera: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra,
Este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Aquí está hablando de la lengua. De la lengua. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende de palabra, este es un varón perfecto. ¿Cuántos varones perfectos hay en esta mañana? ¿Cuántos cristianos, hermanos, somos capaces de refrenar nuestra lengua? Ahí está la cuestión. Santiago 3:2. Y aquí en Primera de Juan, en el último versículo, en el 10, en la primera parte, en el 1:10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso o hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, en la carne hay pecado. La carne siempre va a ser pecaminosa. No hay solución para la carne. La carne está condenada a la muerte, a la destrucción y desaparición total. Pero es que dentro de nosotros no solamente hay carne, sino hay espíritu o hay alma. Y esa alma tiene que ser llenada de espíritu. Amén. Muchas veces nosotros lo que pasa es que esa alma la llenamos de carne, de mundo, de pecado, de inmundicia, de todo lo que hay y que ofrece de este lado. Y no la llenamos de espíritu. Yo me gozaba en esta mañana con la hermana que el ejercicio que estamos haciendo durante más de un mes de memorizar versículos trae un efecto tremendísimo, tremendísimo. Sabemos palabra, conocemos, ahora estamos conociendo palabra. Ahora, conocerla no significa que la vivamos. Ahora toca vivirla. Pero buen comienzo es el conocer la palabra. Yo te invito, y hago la publicidad, te invito a que te metas a memorizar palabras. Llevamos ya casi 100 versículos memorizados, no, como 70, 80, ¿no? Más o menos. Versículos memorizados, que no se van a olvidar nunca jamás. Como dijo la hermana Isabel, si le damos un repasito de vez en cuando, se nos queda. Yo hoy esta mañana me levanté repitiendo el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continua en mi boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Venid con nosotros y exaltemos aún su nombre. Los que miraron a él fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Gustad y ve qué bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y seguimos así para adelante. Memorizar palabras. Eran 9 versículos. Me dice mi mujer, no, es que le pone 9. Pues no importa, vamos a memorizar. De eso se trata. 31.183 versículos. Nos llevamos el 0,01% de conocimiento de palabra. Me he salido un poquito del tema, pero eso es lo que yo les quiero llevar. En la carne moriremos, en el espíritu viviremos. El espíritu mata la carne. Y nosotros andamos con esas dos naturalezas mientras seamos recogidos. Ven, Señor Jesús, no, ¿cuál es el versículo? Apocalipsis 22:20. El que dice esta cosa dice, vengo pronto. Amén. Sí, ven, Señor. Y la gloria de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros.
Aleluya. Versículo memorizado. En la carne tropezaremos muchas veces. El Espíritu reconcilia o nos reconcilia nuestra alma con Dios. Eso es así. Muy bien. Aquí el primer punto que nos habla el apóstol, o lo que yo he podido extraer, es que Juan hace una exhortación a no pecar. Primera de Juan 2:1-2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación o el pago por nuestro pecado, no solamente por los nuestros, sino también por los de toda la humanidad. Juan nos hace una exhortación a no pecar, y que si pecamos, nos anima a no desalentarnos y a confiar de que tenemos un abogado en el cielo, a Jesucristo el justo. Esta palabra, bueno, más adelante se lo digo. Mira cómo dice Zacarías 3, versículo 2. Zacarías 3, versículo 2. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante entender de no pecar. Zacarías 3, versículo 2. Zacarías 3, versículo 2. ¿Lo tenemos ahí? La Biblia es nueva y me cuesta trabajo darle la vuelta. Del 1 al 5, Zacarías 3, del 1 al 5. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Jehová estaba vestido y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel mandado a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y he hecho vestir de ropas de gala. Y el 5. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Satanás? Acusándole. Pero ¿quién estaba ahí también? El ángel de Jehová estaba ahí. ¿Para qué? Para defenderle. ¿Y qué le dijo? Quítale esas ropas viles y ponle ropa limpia. O sea, le dijo ahí en el 4, en la parte, y él le dijo: mira que te he quitado de ti tu pecado. Zacarías 3, del 1 al 5, nos deja claro que nosotros tenemos un abogado en el cielo. Grábate esto: un abogado en el cielo. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo el justo. El justo. Y dice la exhortación, y también nos anima a tener que recordemos que ese abogado
está allí con un objetivo claro. Jesucristo está allí sentado a la diestra del Padre con un objetivo claro. ¿Sabe cuál es? Defendernos. Porque dice que Satanás va siempre al trono de Dios a acusarnos constantemente. Pero ahí está Cristo que nos defiende también constantemente. Amén, Padre. Entonces, que sepamos esto. Lo segundo que veo aquí es que cuando escribieron este capítulo 2 de Primera de Juan, en el original dice, aquí esta primera frase dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno pequéis, abogado. Esa palabra en el Strong es el número 3875. 3875. El Strong es unos números que se le da a cada palabra que está escrita en la Biblia. Es un código. Cada palabra en la Biblia tiene un número y eso se llama Strong. Y esta palabra Strong, para abogado Strong, es 3875. Pero se traduce en el original como Paracletos. Cuando usted va a la original, que yo lo tengo aquí en hebreo y en griego, y tú buscas el Strong 3875, comienza y dice Paracletos. Y todos sabemos que el Paracletos es asociado al Espíritu Santo. Pero en este caso no es asociado al Espíritu Santo, es asociado a Jesucristo. Paracletos, ese abogado, ese ayudador es Jesucristo. No está haciendo referencia al Espíritu Santo. Y eso lo vamos a aclarar porque esto fue lo que me causó curiosidad de esta predicación. Dice en el original, tenemos un paracleto, un abogado. Esta palabra es o se menciona 5 veces en el Nuevo Testamento y siempre de la boca del apóstol Juan. Lo único que menciona esta palabra, este Strong 3875, es de la boca de Juan. Lo dice en Juan 14, 16. Mira cómo lo dice Juan 14, 16. Juan 14, 16 dice de la siguiente manera: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Esa palabra consolador es el Strong 3875, que significa consolador. Ya hace referencia aquí, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Porque ¿quién es el que lo está diciendo? Jesús. Pero aquí en Juan capítulo 2 dice, y si hubiere pecado, abogado tenemos. Ese abogado se traduce con el Strong 3875, que significa Paracletos. Pero ¿a quién hace referencia? A Jesús. ¿Quién lo está diciendo? Juan. Aquí en Juan 14, 16, ¿quién lo escribe? Juan. ¿Quién está escribiendo? Lo que dijo Jesús. ¿Acerca de quién? Del Espíritu Santo. En Juan 14, 6. Ahora ahí mismo en Juan 14, 26. Dice, en Juan 14, 26, mas el Consolador, o sea, el Strong 38, 75, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Aquí hace referencia al Espíritu Santo y está dicho de la boca de Juan. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, Strong 38:75, Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. En Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, ¿quién? Jesús, porque si no me fuera el Consolador, Strong 38:75, no vendría a vosotros, más si me fuere, os lo enviaré. Hace referencia. Y aquí en Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 1 dice, y abogado, esa palabra abogado es también paracletos. Pero aquí ya hace referencia a Jesús. Y ya lo vamos a desarrollar porque es curioso cómo llegamos a esto, que este es el centro de todo. Entonces, en el original tenemos un paracleto, un ayudador, un abogado. Un ayudador es un abogado. Alguien que te ayuda. Tú cuando vas a un abogado, ¿para qué es? Para buscar ¿qué? Ayuda. Legal. El que conoce la ley. Un abogado es aquel que conoce la ley. Y siempre de la boca de Juan, recordando o haciendo memoria de la etimología de esta palabra, paracletos, quiere decir que es una persona que tiene el objetivo de ayudar a otra. Ayudarla en el sentido de consuelo, de ánimo, de enseñanza, de protección y de muchas cosas más. Pero aquí en el texto que tenemos para hoy, la podemos utilizar esa ayuda como defensa legal. Como defensa legal contra el acusador de nuestras almas, o sea, contra Satanás. Es una ayuda legal. Él ganó esa legalidad en la cruz del Calvario cuando venció el pecado y la muerte. Entonces tiene esa autoridad legal para poder defendernos, porque dice que Él murió por nuestros pecados y por los de toda la humanidad. Él llevó el pecado mío, el pecado tuyo y de toda la humanidad, y entonces tiene ese derecho legal para defenderme ante el Padre, porque el acusador de nuestras almas está todos los días acusándome. ¿Por qué cree que está todos los días acusándome? Porque muchas veces de todos los días que vivimos estamos aquí en la carne y no estamos el 100% en el espíritu. Porque cuando yo estoy en la carne, miento, engaño, soy soberbio, soy altivo, soy de una cosa, soy de una forma, soy de la otra, y todo esto es pecado. Pero la ayuda legal es que viene ese abogado, Jesucristo, ese paracletos, y dice, no, yo pagué por él. Yo he pagado. O sea, él no tiene ninguna culpa. A él no se le puede acusar absolutamente de nada porque yo pagué por su pecado. No el pecado de ese tiempo, sino todo el pecado hasta el día que el Señor nos glorifique. Entonces, tú no eres culpable del pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Que eso me da chance para yo pecar? Absolutamente no. Absolutamente no. Sino todo lo contrario, me motiva a buscar cada día más la santidad. Porque si yo cometo el pecado de una forma deliberada,
sabiendo que, bueno, Dios ya pagó por mí, entonces puedo hacer como yo quiera. Dice la palabra también, porque la palabra tiene remedio para todo. Dice que si usted peca deliberadamente, ya no queda sino una horrible expectación de juicio. Porque Él no tiene tonto un pelo. Porque Él derramó su última gota de sangre y pasó todo lo que pasó en la cruz de Calvario, no para que usted se vuelva a revolcar en el pecado, sino que por ese acto de amor a la humanidad, usted viva en una santidad o buscando cada día la santidad. Porque dice el versículo que a santidad nos ha llamado Dios. ¿Ve la diferencia? ¿Entiende la diferencia? Entonces, ese defensa, esa abogacía que hace Jesucristo es contra Satanás, para que ese individuo no pueda venir delante del Padre y decir, mira, ese es cristiano y mira, está otra vez revolcado, mira, está otra vez en aquello, en lo otro. No, yo ya pagué por él y él está en santificación, él está escogido, separado, apartado para la gloria eterna. Amén. Amén. Esa es la ventaja. Ahora, usted no vive en la carne, intenta vivir en el Espíritu. Que se puede, porque Él dijo que se podía. Él dice que Él no nos daría más cosas de las que nosotros pudiésemos llevar. Entonces la santidad es algo que se puede cumplir. Y por eso hablaba del testimonio que nos conoce. Somos conocidos porque somos santos. Yo no sé por qué nos da miedo lo que cantábamos. Soy más que vencedor. Sí que somos vencedores, pero no por nosotros mismos, sino porque alguien venció por mí. Entonces me hizo más que vencedor por medio de aquel que venció en la cruz del Calvario, que venció el pecado y la muerte. ¿Sabe qué es lo único que nos puede destruir nuestra alma? El pecado. El pecado es lo único, pero ya Él no pudo más en la cruz. Lo quiso bajar a Cristo en el último instante. De decir, si eres Dios, sálvanos a nosotros y sálvate tú mismo hasta el último. El enemigo se dio cuenta en el último instante que había cometido un error, no entendió. El enemigo pensaba que matando a Cristo se quedaba él como rey. Y lo que hizo fue que lo condenó y lo exhibió públicamente con todas sus legiones y demonios. Y aún nos rescató a nosotros por encima, porque Él quería quedarse con todo lo que era de Dios. La humanidad le pertenece a Dios. Y se quería quedar con su iglesia y con todo, para la alabanza de Él, pero no pudo. Entonces nosotros no le vamos a dar ese gusto de revolcarnos en el pecado. Amén. Tenemos un paracleto que en este punto nos ayuda en una defensa legal ante el acusador de nuestras almas. Miremos Hebreos 7:25b. Ahí un poquito más atrás. Hebreos 7:25, la parte final de ese 25, la parte B. 7:25 dice, y a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién intercede por nosotros? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Nuestro paracleto, nuestro ayudador, que está ¿dónde? En el cielo. Está en el cielo, a la diestra de Dios Padre. Entendamos eso porque ese es el centro de la predicación. Ese es el segundo punto que tenemos ahí. Y ya me queda un poquito, pero es que tengo que terminar porque es increíble. Aquí también el apóstol Juan hace una exhortación perfectamente equilibrada. En lo que hemos leído de Juan hace una exhortación perfectamente equilibrada, ya que al mismo tiempo recibimos una severa amonestación por pecar. Hijitos míos, no pequéis, ¿no? Dice, hijitos míos,
estas cosas escribo para que no pequéis. Cuando él se refiere en la palabra hijitos, da un entender de que él es una persona mayor y con autoridad. Tiene una de estos de padre. Hijitos míos, ¿no? Y una persona con una autoridad tremenda. No pequéis. Y aunque él hace una exhortación severa, una amonestación, no una exhortación, una amonestación. Una cosa es una amonestación y otra cosa es una exhortación. La exhortación nos lleva a animarnos. La amonestación es que nos confronta con algo. Entonces aquí nos hace una amonestación a no pecar. Pero a su vez, por eso dice que es una exhortación equilibrada, a su vez que nos hace esa amonestación, también nos dice que recibamos consuelo, a no desconfiar, que tenemos que un defensor, un ayudador, un paracleto que está viendo por nuestra causa. Y que esa causa es ganable, que él la ha ganado. Entonces el enemigo, por más de que se empeñe en acusarme, no va a ser que yo desconfíe de que yo soy más que vencedor, de que soy una persona santa, sin mancha, sin arruga, una persona sin pecado. Me amonesta por un lado, me llama la atención a que no peque, pero también me dice que no desconfíe. Me consuela, me da un ánimo a no desconfiar de que ese abogado que tengo ganó la causa, ganó el pleito. Sí, porque cuando uno pone un abogado no sabe si va a ganar o no va a ganar, pero con el abogado que yo tengo, hay victoria asegurada. Amén. La sentencia va a ser siempre a mi favor. Voy a salir sin culpa, justificado. Tremendo. Entonces eso me dice, podemos decir que una severidad excesiva al pecado cerraría la puerta a un verdadero, esto es importantísimo, escúchame, podemos decir que una severidad excesiva al pecado cerraría la puerta al perdón, a un verdadero arrepentimiento, al perdón de Dios y a la restauración de la persona. ¿Sabe qué hacemos nosotros los seres humanos? Cerramos la puerta totalmente. Si usted lo pillamos en adulterio, le cerramos la puerta total. Si a ti te pillamos robando o lo que sea, te cerramos la puerta. Si a ti te vemos en algún tipo de pecado gordo, excesivo, te cerramos la puerta, porque nosotros los cristianos decimos, no, es que el pecado no puede ser permitido dentro de la iglesia. Y yo te digo, déjame decirte, que si usted está aquí, usted es pecador también. En ti hay pecado. En la naturaleza de la carne hay pecado. Porque esta naturaleza es pecaminosa por siempre. Lo que pasa es que tenemos el Paracleto, tenemos el Espíritu Santo y tenemos el Consolador en el cielo, el Paracleto en el cielo, que me defiende y que hace que mi causa sea justa. Entonces, nunca se te ocurra tú juzgar a otra persona. Nunca, jamás. Porque el primer culpable eres tú. Y la palabra me dice, mira primero la viga de tu ojo para que luego puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, no podemos. Nosotros no compartimos el pecado. Ojo, esto no estamos hablando aquí que vamos a dar
lugar a que usted peque y aquí un desenfreno. No, Señor. Pero usted no juzgue. No seas severo en cuanto al pecado. Primero porque a ti no te toca esa condición. Tú eres igual que tu hermano. O peor. O peor. Es importante este tema, ¿eh? Yo me quedé flipado. Porque ¿sabe por qué? Porque muchas veces la conciencia me acusa en muchas cosas. Y me acusa de la siguiente manera, lo digo, muchas veces para vergüenza, porque tiene que ser así. Porque nosotros pensamos, no, el pastor es el santo, más santo que todos los que están aquí. A lo mejor no es así. ¿Sabe lo que le quiero decir? Es que el enemigo, el acusador de mi alma me dice, mira, usted es el predicador de esa iglesia y usted es un mentiroso. Usted miente. Usted hace aquello, en ti hay soberbia, hay orgullo, hay todas estas cosas. Y es verdad, yo cuando me confronto, con el Salmo 123 y 139, 23 y 24, y me examino mi corazón, me da asco muchas veces de mi forma de ser. Yo digo, ¿por qué dijo Pablo, miserable de mí, que queriendo hacer lo bueno no lo hago? Era porque sentía asco de su naturaleza carnal. Y muchas veces en nosotros tiene que haber esa, porque es que el mismo Espíritu Santo nos dice, has metido la pata, la has embarrado otra vez. Y no una vez, sino siempre, casi siempre, porque muchas veces nos gusta estar aquí. Es más fácil vivir en la carne que vivir en el Espíritu, porque el Espíritu me va a condicionar a la ley de Dios. Y entonces la carne no quiere sujetarse por nada. Yo vi al hermano allí cuando salía aquí y se le movían las piernas. A mí también, me encanta bailar. Yo nací bailando en mi pueblo y me encanta bailar. Pero me dio una rumana, una mujer que no baila. Imagínense si ella bailara y yo bailara, pues ya la cosa se torcía mucho. Gloria a Dios, que Dios sabe cómo hace sus cosas. ¿A dónde voy? Tenemos que ser contundentes con el pecado. Pero recordemos que si somos severos ante el pecado, no dejamos lugar al perdón de Dios, a un verdadero arrepentimiento, al perdón de Dios y a la restauración de una persona. Nosotros estamos aquí también para que la gente sea restaurada. Dios es un Dios de oportunidades. Usted pudo haber metido la pata hasta el fondo, pero eso no te condiciona que esa sea tu condición final. Al contrario, de lo más vil y despreciado, Dios ha escogido para avergonzar a los sabios. Amén. Muy bien, me queda nada. Y viene un punto importante también. Lo cuarto que yo veo aquí en esta palabra que habla el apóstol Juan, en la escritura nos dice claramente que él menciona a un paracleto. ¿Sí? Y no se refiere exactamente al Espíritu Santo. Aquí en Juan 2 no se refiere al Espíritu Santo como paracleto. Se refiere a Jesucristo como paracleto. Esto me gustó mucho porque yo siempre lo había leído y no lo había entendido de esa manera. No se refiere al Espíritu Santo, sino a Jesucristo el justo. El Espíritu Santo, es el abogado o es el paracleto aquí en la tierra. Pero Jesucristo es el paracleto allá arriba
en el cielo. Y eso lo vamos a aclarar con palabra, porque tiene que ser con palabra. Entonces, ¿cuántos paracletos tenemos? Yo siempre había entendido que solamente el Espíritu Santo era el único paracleto. Y ahora me voló la tapa a los sesos y dije, oye, pues sí, tiene razón. El paracleto, el Espíritu Santo, está aquí conmigo en la tierra y mora conmigo, está aquí en mi corazón. Él es el que me ayuda, el que me defiende, el que me guarda, el que me protege, el que hace posible que nosotros permanezcamos aquí en Él, en el Espíritu. Y el que no me hace que me vaya a la carne, el que me dice que no peque, el que me hace que no peque. Pero arriba, en el cielo, está el otro paracleto, el otro ayudador, que es el abogado que defiende mi causa ante el acusador de nuestras almas, Satanás. Satanás no viene aquí a acusar al Espíritu Santo, porque él no es ese el trabajo. El trabajo del paracleto aquí es ayudarme a otra cosa, a permanecer, a que la obra crezca, a que hagamos las cosas en el orden que Dios quiere conforme a su palabra. Pero ese sí va, el acosador, sí va allí delante del Padre a acusarme y a decirme que soy un mentiroso, que soy un engañador, que soy un adúltero, que soy un de esto, que soy lo uno, que soy lo otro. Y ahí tengo ese ayudador, tengo ese paracleto. Jesucristo intercede por nosotros. Y aquí el Espíritu intercede por nosotros, aquí en la tierra. Otra vez, intercede el Espíritu Santo, intercede Jesucristo. Y vamos a aclararlo para terminarlo aquí porque está la conclusión. Bueno, ya lo hemos dicho, Juan 14:6, pero vamos a Romanos 8:9. Romanos 8:9. ¿Qué nos dice Romanos 8:9? Qué bueno cuando la palabra nos da 8:9, nos dice de la siguiente manera: mas vosotros no bebís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Esa es la situación. Mas vosotros no bebís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, si es que el Paracleto mora con vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Él. ¿Vale? Y lo mismo para el otro sentido. Hebreos 7:25. Este es hablando del Paracleto, el Espíritu Santo. Ahora hablando del Paracleto como Jesucristo. Hebreos 7:25 y 26. Y con eso vamos a terminar. Hebreos 7:25 y 26. Dice de la siguiente manera: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Habla de Jesucristo. El 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Aquí en la tierra. ¿Dónde está Jesucristo? Arriba en el cielo. La palabra extrón para los dos es 38:75. Es la misma palabra, refiriéndose al Espíritu Santo y a Jesucristo. Solo que un paracleto mora aquí con nosotros y un paracleto mora arriba en los cielos. Aleluya, qué bueno. Mira, que yo esto me dio una claridad. Concluimos. Dice: es verdad que somos débiles en cuanto a la carne y que
en nuestra naturaleza carnal habita el pecado, pero que Cristo venció el pecado y la muerte, y en Él viviremos sin ningún tipo de condenación ni pecado. No se podrá enseñorear Satanás de nosotros. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y aquí en la tierra al Espíritu Santo, para que no pequemos. Aleluya. Santo. No digo más. Si usted no lo ha entendido, no lo ha pillado, ahí en el Facebook, en el YouTube lo tiene. Amén. Pues nada, vamos a darle gracias al Señor y terminamos. Nos puede terminar el vídeo, Mario, gracias.